En esta segunda presentación del bloque de probabilidad bayesiana, continuaré introduciendo otras nociones básicas de teoría de probabilidad, con el fin de hacer comprensibles de modo simple lo que vendrá después, los modelos de redes bayesianas o razonamiento inferencial. Esto en los siguientes vídeos. En esta presentación en particular, la noción de probabilidad condicional es de importancia capital, como veremos, para la psicología y también para este tipo de modelos bayesianos, porque permite medir cambios en el grado de confianza de nuestras creencias o convicciones a medida que adquirimos nueva información. También desarrollaré la aplicación del teorema de la probabilidad total como un paso previo o introductorio al teorema de Bayes. La casualidad, o palabras sinónimos de ella, como son eventualidad, contingencias, etc., es la supuesta fuerza responsable a la que atribuimos algunos hechos y circunstancias imprevistos e impredecibles, especialmente las coincidencias de dos o más sucesos. A veces decimos que son meras coincidencias o combinación de hechos fortuitos. Sin embargo, el principio de causalidad es un principio clásico de la filosofía de la ciencia que afirma que todo evento tiene una causa, que hay unas condiciones antecedentes que determinan las consecuencias. Así, según este principio, la causa condiciona el efecto. Decía Einstein, a comienzos del siglo XX, que la coincidencia o casualidad es la manera que tiene Dios de permanecer anónimo. En física hay una escisión hoy en día. Por una parte está la física del macroespacio o física newtoniana, que es determinista. Considera que conociendo el estado inicial de un sistema, es decir, sus posiciones espaciales en el universo y la coordenada temporal, si se produce una perturbación conocida, podría predecirse el estado final. Mientras que la física cuántica admite el indeterminismo, la casualidad, es decir, que la realidad es probabilística. La física cuántica se ocupa del microespacio. La cuestión es que el universo es muy complejo. Intervienen demasiadas variables y en su mayor parte desconocidas. A los humanos nos faltan datos para hacer predicciones. Nuestra información es incompleta y los que tenemos, los datos de que disponemos, algunos pueden ser inexactos. Entonces, bajo esas condiciones, la predicción exacta es una utopía. En una carta que escribió Albert Einstein le decía a Max Born: estoy convencido de que Dios no juega a los dados, es decir, no juega con la vida en el universo. Sin embargo, en la actualidad, numerosas personas confunden el hecho de que la mecánica cuántica se describa adecuadamente mediante probabilidades con la suposición de que el universo es por esta razón un proceso aleatorio. Son cosas distintas. La probabilidad y la estadística son la base para realizar estudios donde no hay certeza en los datos. Quiero también señalar en esta presentación la importancia de las probabilidades en la vida humana. Es decir, resaltaré la importancia que tienen. Como he dicho anteriormente en un vídeo anterior, nuestro cerebro, para reconocer e identificar objetos, imágenes, palabras, etc., computa la probabilidad de que la señal entrante, es decir, el input sensorial, se corresponda con otra experiencia anterior. Así, reconocemos imágenes visualmente, reconocemos palabras auditivamente, también olores olfativamente o sabores gustativamente, incluso la textura táctil por medio del sentido áptico. Y cuando hay ambigüedad para reconocer o identificar un objeto, el sistema cerebro-mente busca el recuerdo de percepto más probable de entre toda su experiencia previa almacenada en memoria. Por otra parte, la teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que actualmente se aplica en campos
tan diversos como son las compañías de seguros para asignar las primas, los riesgos empresariales en inversiones, los riesgos de uso de las centrales nucleares, los pronósticos meteorológicos o del tiempo atmosférico, pronósticos y predicciones de resultados electorales, etcétera, etcétera. Por tanto, el cálculo de probabilidades es de gran importancia para la mayoría de los ciudadanos, ya que nos ayudan a entender cómo se calculan los pronósticos y las predicciones y cómo contribuyen a servir de fundamento a nuestras decisiones. Podría decirse que Andrei Kolmogorov estaba acertado cuando afirmaba que la probabilidad es la medida de nuestro grado de ignorancia o de incertidumbre en un contexto particular. Y la existencia de tantas incertezas demuestra que navegamos en un mundo donde el azar y el indeterminismo juegan un papel crucial. La importancia del cálculo de probabilidades radica en su capacidad para predecir eventos, para hacer pronósticos con algún fundamento de lo que podría ocurrir. Naturalmente, cuanto más datos dispongamos en la base de conocimientos o la base de datos, mayor precisión obtendremos en nuestras predicciones. Bien, vamos a introducir seguidamente un concepto muy importante en probabilidad, sobre todo cuando nuestra meta es el razonamiento bayesiano, razonamiento inferencial. Este concepto es el de probabilidad condicional. La probabilidad condicional se aplica cuando tratamos con eventos donde uno es dependiente de otro. Es decir, cuando la ocurrencia de uno de los eventos, por ejemplo A, condiciona la ocurrencia del otro evento, por ejemplo B. Vamos a poner un caso particular, un ejemplo más concreto. Sacamos una carta de una baraja y luego sacamos otra sin haber devuelto la primera. Estamos ante un suceso dependiente, porque al no reponer la carta en la baraja, la probabilidad de obtener la segunda carta cambia con respecto a si se hubiera vuelto a introducir la primera carta en el mazo. Con los eventos dependientes, las probabilidades de eventos posteriores son diferentes a las que serían si hubieran tenido lugar esos eventos por sí solos. Si A y B son eventos dependientes, la probabilidad de A y B es el resultado de multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Esta noción de probabilidad condicional surge cuando se quiere obtener la probabilidad de un evento del que tenemos conocimiento que ya ocurrió anteriormente otro evento B que está relacionado con A. En el caso de la urna o caja con una serie de bolas azules, rojas y verdes, tenemos lo mismo. La probabilidad de la primera extracción, si no se retorna a la caja, condicionará la segunda extracción, puesto que tendrá una bola menos. Para asignar el valor de probabilidad de ocurrencia de un hecho asociado a una decisión particular, utilizamos datos de la experiencia pasada, es decir, el conocimiento acumulado, que llamamos probabilidad a priori. Por ejemplo, antes de lanzar un dado, asumimos que todas las caras del dado tienen la misma probabilidad de salir, es decir, que todas las caras son equiprobables. Por tanto, la probabilidad de una cara cualquiera, de salir una cara cualquiera, es un sexto. Por otra parte, también podemos cambiar, modificar o corregir la probabilidad a priori según conocimiento nuevo que nos va llegando, según nuevos datos que disponemos que condicionan el resultado futuro. A este tipo nos referimos como probabilidad condicional. Probabilidad de A condicionada a B, que se lee probabilidad de que ocurra A sabiendo o dado que ha ocurrido B. La probabilidad de A condicionada a B se puede interpretar como tomando los casos en los que B se cumple aquella fracción en los que también se cumple A. Obsérvese el esquema, figura abajo de esta diapositiva, donde la porción verde representaría esto que he señalado. Por tanto,
El interés de la probabilidad condicional radica en que permite que el conocimiento de que ha ocurrido un determinado suceso afecta a la probabilidad de que ocurra cualquier otro. Ojo, téngase la precaución de que no tiene por qué haber una relación causal o temporal entre A y B. Formalmente, si A y B son dos sucesos dentro de un experimento aleatorio, la probabilidad de A condicionada por B es igual a la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos, A y B, dividido entre la probabilidad de B. Advierta que a partir de esta fórmula, despejando, podemos calcular la probabilidad de la intersección. Así, por ejemplo, la probabilidad de la intersección entre A y B, es decir, la probabilidad de que ocurran a la vez los dos sucesos A y B, es la probabilidad de que ocurra B multiplicada por la probabilidad de que ocurra A condicionada a que haya ocurrido previamente B. De este modo, si conocemos el valor de la probabilidad condicional entre A y B, podremos calcular el valor de la intersección A y B, y viceversa. No obstante, han de cumplirse los axiomas de Kolmogorov, es decir, que la probabilidad de la intersección sea mayor que 0, sea un número comprendido entre 0 y 1. Apliquemos el cálculo de una probabilidad condicional a partir de un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que se está realizando un proceso de selección de personal en una empresa para determinar quién es el jefe de personal. Se presentan 10 aspirantes, 5 mujeres y 5 hombres. Una de ellas, llamada Juana, cree que todos los candidatos tienen los mismos méritos profesionales y por tanto piensa que la probabilidad de ser seleccionada es 1/10, 1 entre 10 candidatos. En otras palabras, estamos asumiendo la equiprobabilidad, igual probabilidad para todos los candidatos. No obstante, Juana se entera de que la elección recaerá con toda certeza sobre una de las 5 mujeres. Por tanto, con este nuevo conocimiento, ahora corrige su creencia, de modo que la probabilidad de ser elegida es 1/5, una de las 5 mujeres que hay. Por supuesto, mantiene la hipótesis de la equiprobabilidad de todas las mujeres aspirantes. Adviértase que la noticia de que será elegida una mujer de los 10 aspirantes al puesto de trabajo cambia la probabilidad inicial, de modo que aumenta la probabilidad de lograrlo una mujer, mientras que será nula la probabilidad de ser elegido un varón. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de cálculo de la probabilidad de ser elegida Juana, dado que, o bajo la condición de que es mujer. Es decir, la probabilidad de salir Juana, dado que es mujer, es igual a 1/5. Mientras que la probabilidad de un candidato cualquiera de los presentados es 1/10. Voy a poner otro ejemplo numérico de cálculo de la probabilidad condicional. En este caso vamos a calcular la probabilidad correspondiente al lanzamiento de un dado con 6 caras. Por tanto, tenemos 6 resultados posibles. Cada uno de estos sucesos elementales del conjunto E tiene asociada una probabilidad de ocurrencia, un sexto. Queremos calcular la probabilidad de que salga un valor igual o inferior a 2, sabiendo que el resultado ha sido menor que 4. Así, tenemos un evento A cuya probabilidad es obtener un resultado con valor igual o inferior a 2. Tenemos un evento B cuya probabilidad será obtener un valor menor que 4, es decir, valores posibles 1, 2, 3. También conocemos la fórmula de la probabilidad condicional, que dice la probabilidad de A condicionado o dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B dividido por la probabilidad de B. Bien, sustituyamos las letras por sus valores correspondientes y obtendremos como resultado que la probabilidad de sacar 1, 2 condicionado a que ha salido un valor entre 1, 2 o 3 es igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B, es decir, 2 sextos dividido por 3 sextos, lo que nos da como resultado 2 tercios. Bueno, como esta noción de probabilidad condicional es de importancia
capital para nuestro objetivo final de iniciación al procesamiento bayesiano, al modelado con redes bayesianas o inferencial bayesiano, voy a abundar con un tercer ejemplo. Lo plantearé así. Tenemos un espacio muestral llamado omega con dos eventos A y B. Se esquematiza en diagramas de Venn arriba a la izquierda. En este espacio muestral se han producido 20 resultados posibles. Como vemos, del evento A hay 10 resultados, mientras que del evento B hay 6 resultados. De todos estos resultados hay 5 comunes al evento A y B. Además hay 9 eventos que no pertenecen ni a A ni a B. Son los de la clase C, que van C1, C2, C3 hasta C9. Nos preguntan cuál es la probabilidad de B, dado que sabemos que ocurrió el evento A. Es decir, que calculemos la probabilidad condicional de B dado A. Para responder a esta cuestión disponemos de los siguientes datos. Primero, que el espacio muestral, como se muestra en el cuadro arriba a la derecha, el espacio muestral está constituido por 20 resultados, de los cuales 10 resultados pertenecen a A. A B pertenecen 6. Podemos contar los elementos del conjunto cuya línea es verde. Al evento C, los externos enmarcados en rojo, son los eventos que van del 1 al 9. 9. Hay además elementos comunes A y B, y con estos datos calculamos la probabilidad de A, que es 10/20, es decir, un medio. También la probabilidad de B, que es 6/20, 6 resultados de 20, que es, simplificando la fracción, 3 décimos. Y la probabilidad de A y B, es decir, de la intersección entre A y B, los comunes a A y B. Como vemos, son 5 resultados posibles de los 20, simplificando un cuarto, 0,25. Usaremos la fórmula de la probabilidad condicional para dar respuesta a la cuestión que nos plantean. ¿Cuál es la probabilidad de B, dado que sabemos que ocurrió A? Probabilidad de B condicionada al suceso, al hecho A. Aplicamos la fórmula que se muestra abajo a la derecha. Probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de la intersección dividida por la probabilidad de A, del evento A. Y esto resulta ser un cuarto dividido por un medio, lo que nos da 2 cuartos, que simplificando es igual a un medio, es decir, 0,5 es la probabilidad de que ocurriera B, dado que sabemos que ha tenido lugar, que se ha producido el evento A. Bueno, aun a riesgo de que me llaméis pesado o muy insistente, pondré otro ejemplo sobre probabilidad condicional. Ya he resaltado su importancia. Este ejemplo en el ámbito sanitario, que nos es más familiar a los psicólogos. El problema dice así. El 75% de los enfermos de una clínica dieron positivo en un test para detectar la gripe común. Lo simbolizaré con la letra GC, con las letras GC, gripe común. Y el 68% dieron positivo para un test del coronavirus. Lo simbolizaremos con la letra CV, coronavirus. Nos informan que el 85% de los enfermos con gripe común, GC, habían dado positivo en el test del coronavirus. Nos preguntan, si un enfermo X, no cualquiera, sabe que dio positivo en el test de la gripe común, ¿qué probabilidad tiene de dar positivo en el test del coronavirus?
Para responder a esta pregunta, primero necesitamos calcular la probabilidad de A y B, es decir, probabilidad de la intersección A y B. La fórmula, como se muestra arriba, es que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A condicionada a B multiplicada por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de A condicionada a B hemos visto que es 0,68 multiplicada por la probabilidad de B, que es 0,85, el 85% de los sujetos, y el resultado de este producto es 0,578 milésimas. Una vez que sabemos la probabilidad de la intersección, podemos calcular la probabilidad condicional de B condicionada a A. Esta es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B dividido por la probabilidad de A, como se muestra en la línea media de la diapositiva. Probabilidad de B condicionada a ocurrencia del suceso A. Al dividir la probabilidad de la intersección, que es 0,578, por la probabilidad del suceso A, que es 0,75, nos da 0,77. Por tanto, la probabilidad tiene que dar positivo en el test del coronavirus, dado que tiene la gripe, es del 77%. En la práctica se nos pueden presentar diferentes casos de cálculo de la probabilidad condicional y los mostraré gráficamente en diagramas de Venn porque aportan mayor claridad, al menos la síntesis visual de la relación entre los eventos A y B se facilita. Como vemos, cuando los eventos de la clase A son un conjunto de la clase B, como ocurre en el diagrama de la izquierda, la probabilidad condicionada de A a B es el resultado de dividir la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Sin embargo, cuando sucede a la inversa, como vemos en el segundo recuadro contando por la izquierda de esta diapositiva, es decir, que el evento B es un subconjunto incluido dentro de A, entonces la probabilidad de A condicionada a B es 1. Es decir, se trata de un suceso seguro. El tercer recuadro nos muestra el caso en el que los eventos de la clase A son disjuntos de los de la clase B. Es decir, no tienen nada en común, ningún resultado en común. Entonces la probabilidad es nula, probabilidad igual a 0. Finalmente puede darse el caso típico, el caso más frecuente, que es aquel donde hay un solapamiento parcial entre los eventos A y B. Aquí se aplica la típica fórmula de la probabilidad condicional que hemos utilizado en los ejemplos anteriores y que se muestra debajo del diagrama de Venn del cuarto recuadro. Como vemos, la probabilidad condicional es fundamental en diversos campos de la psicología, porque permite incorporar cambios en el grado de confianza de nuestras creencias sobre los sucesos aleatorios a medida que adquirimos nueva información. Anteriormente vimos el concepto de espacio muestral, que representábamos con la letra omega. Ahora vamos a particionarlo, a dividirlo, a fragmentarlo. La participación de un espacio muestral está formada por todas aquellas divisiones mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas que se pueden hacer sobre un espacio muestral. Por tanto, podemos tener como máximo tantas particiones como eventos puedan ocurrir el espacio muestral. Por ejemplo, en el experimento aleatorio consistente en lanzar dos monedas al aire, podemos hacer cuatro particiones. Una manera sencilla de representar el espacio muestral es mediante un diagrama de árbol como el que mostraremos en la figura siguiente. En el caso de la partición de lanzar dos monedas al aire, tenemos cara a cara, cruz cruz, cara cruz, cruz cara. Los cuatro resultados posibles. Bien, en este espacio muestral
esquematizado en la diapositiva, los sucesos A sub 1, A sub 2, así hasta A sub n, forman una partición del espacio muestral E siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, todos los sucesos deben ser mutuamente excluyentes, es decir, incompatibles entre sí. Si un elemento pertenece a una clase, no puede pertenecer a la otra. Y segundo, el conjunto de todas las clases ha de ser exhaustivo. Es decir, la suma de todas las particiones ha de resultar el espacio muestral completo. Ilustraré este concepto de partición de un espacio muestral con otro ejemplo. Dice así: los 50 trabajadores de una empresa se reparten equitativamente en 5 departamentos diferentes. Es decir, hay 10 trabajadores por departamento. ¿Es posible elegir al azar un trabajador y anotar el departamento en el que trabaja? Naturalmente. Los sucesos que llamamos A sub j o A sub i se refieren a pertenecer al mismo departamento. En este caso, A sub j. Todos los departamentos forman un espacio muestral y forman una partición del espacio muestral, puesto que la unión de todos ellos, A1 unido a A2, unido a A sub 3, unido a A sub 4 y unido a A sub 5, nos da el espacio muestral. Es decir, los 5 departamentos unidos componen el total de la empresa. Además, los sucesos son incompatibles entre sí, porque un trabajador no puede ser de 2 departamentos a la vez, en este caso, en este ejemplo. Otra noción fundamental en este intento de reconvertirse al credo bayesiano, de hacerse bayesiano, es la noción del teorema de la probabilidad total. Veamos un ejemplo. Los sucesos A sub 1, A sub 2 y así hasta A sub n que se muestran en esta diapositiva forman una partición del espacio muestral omega. Como vemos en el diagrama de árbol, parte una flecha de omega hacia cada uno de esas clases que componen en que se ha fragmentado o partido el espacio muestral. Todos y cada uno de esos sucesos tienen una probabilidad distinta de 0. Entonces, si elegimos un suceso cualquiera del espacio muestral, por ejemplo, B, entonces la probabilidad de B será igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad condicional de B dado A sub 1, más la probabilidad de A sub 2 multiplicado por la probabilidad de B condicionada a A sub 2. Y así sucesivamente sumando hasta la probabilidad del enésimo clase, partición, multiplicada por la probabilidad de B condicionada a esa clase o partición. Y esta es la fórmula del teorema de la probabilidad total. Este teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Y viene a decir que la probabilidad de un suceso que puede darse en cualquiera de las particiones es la suma de las probabilidades de una particular partición multiplicada por la probabilidad de tener un suceso en esa partición. El teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso que puede darse en cualquiera de las particiones. Para concretar esta definición teórica, voy a poner un ejemplo de cálculo de la probabilidad total. Aplicaremos este teorema a una empresa de producción de coches que tienen 3 fábricas. La primera fábrica produce un 40% del total de los coches. La segunda fábrica produce el 15% del total. Por cada lote de producción se hace un control de calidad de todas las fábricas. En la primera fábrica, un 5% de los coches analizados son defectuosos, mientras que en la segunda fábrica
el 8% de los coches fabricados son defectuosos. Mientras que sabemos que en la tercera fábrica son defectuosos el 4%. Naturalmente, en la tercera fábrica se han producido el resto de los coches que no han sido fabricados ni en A ni en B. Se plantea el siguiente problema. ¿Cuál es la probabilidad de coger un coche al azar y que sea defectuoso? Para responder a esta pregunta, para resolver este problema, utilizaremos el teorema de la probabilidad total. Aquí, la partición del espacio muestral la componen cada una de las tres fábricas. Llamaremos F1 a los coches producidos en la fábrica 1, F2 a los producidos en la fábrica 2, F3 a los producidos en la fábrica 3. Ahora vamos a representar los datos que tenemos y las probabilidades asociadas a cada uno de estos eventos en un diagrama de árbol para entender mejor el problema y responder a la pregunta que nos piden. Primero, representaré todos los datos disponibles, los que nos han dado en el enunciado del problema, y las probabilidades asociadas en un diagrama de árbol. De esta manera decíamos que se facilita la integración visual de los datos. Después aplicaremos el teorema de la probabilidad total. Ahora, con este esquema ya podemos calcular la probabilidad de escoger un coche de cualquier fábrica y que sea defectuoso usando la fórmula de la probabilidad total. Como vemos, el diagrama de árbol nos muestra que las tres factorías o fábricas, la probabilidad de producción de un coche que sea de la fábrica 1 es, dado que se fabrica en el 40%, probabilidad 0,40. La probabilidad de que el coche sea fabricado en la fábrica 2 es de 0,15 y la probabilidad de que sea fabricado en la fábrica 3 es el complementario a la suma de los otros dos, es decir, el 45%. Bien, de la fábrica 1 nos han dicho que el 5% son defectuosos, es decir, que tienen un defecto, sabemos, por tanto, que tienen un defecto el 5% de los coches de la factoría 1. Es decir, nos están dando la probabilidad de ser defectuoso condicionado o dado que sabemos que se ha fabricado en la primera fábrica, F1. Esta probabilidad condicional es igual a 0,5. Análogamente podríamos calcular el complementario, es decir, no ser defectuoso. El complemento a 1 del 5% es el 95%. Bien, vamos con el estudio solo de los coches defectuosos, que es lo que nos preguntan. La probabilidad de ser fabricado en la factoría 2 es del 15%, probabilidad 0,15. Y se ha observado, se sabe, que el 8% de los coches fabricados en F2 son defectuosos. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuoso, dado que sabemos que se ha fabricado en la segunda factoría, en F2, es 0,08. Probabilidad condicional de D dado F2. En tercer lugar, sabemos que la probabilidad de tercera factoría es 0,45, pero también sabemos que la probabilidad de que se ha observado y que es conocida, de que el coche es defectuoso, sabiendo que es de la fábrica 3, es del 4%. Por tanto, la probabilidad de ser defectuoso condicionado a ser fabricado en la tercera factoría es de 0,04. Bien, con estos datos vamos a operar el teorema de la probabilidad total. Aquí se muestra la fórmula del teorema de la probabilidad total, arriba. Sustituyendo las letras por sus valores correspondientes, podemos hacer los cálculos. Y resulta que la probabilidad es del 5%. La probabilidad de escoger un coche al azar y que sea defectuoso es del 5%. Veamos que hemos calculado la probabilidad de
que provenga de la factoría 1, que es 0,4, el 40%. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que sabemos que se ha fabricado en la primera fábrica, en F1, es del 5%, 0,05. Es decir, multiplicando estos dos, luego también multiplicamos la otra rama que corresponde a coche defectuoso, es decir, la producción de la fábrica 2 por la probabilidad condicionada de ser defectuoso. Y les añadimos el producto de la probabilidad de ser fabricado en la tercera factoría multiplicado por la probabilidad condicional de que sea defectuoso, dado que sabemos que se ha producido en esa tercera factoría. La suma total es 0,05, es decir, 5 centésimas, lo que nos da, en términos de porcentaje, un 5% de probabilidad. Para continuar progresando en esta introducción al cálculo probabilístico, veremos aquí una brevísima introducción al teorema de Bayes. Lo castellanizaré, teorema de Bayes. No obstante, el teorema de la inferencia bayesiana lo desarrollaré en otros dos vídeos, uno de introducción a las redes bayesianas y otro de aplicaciones de modelos de inferencia bayesiana. Y será en continuación de este que estoy tratando en estos momentos, incluida en la misma sección de mi canal. Primero voy a señalar los conceptos claves de este teorema. 3 conceptos que son fundamentales, tal como se relatan en el ejemplo anterior que acabo de exponer. Apelaré a este ejemplo. El relativo a la cuestión de escoger un coche de una de las 3 factorías o fábricas de la empresa y que éste sea defectuoso. Así, utilizando como ejemplo el relativo a las factorías, las probabilidades que disponemos sobre la producción de fábricas, aquellas propiedades que son conocidas antes de saber que se ha producido una pieza defectuosa, antes de ese conocimiento se llaman probabilidades a priori. Es decir, el número de coches fabricados en la factoría 1, así como el número de coches fabricados en la factoría 2 y el número de coches fabricados en la factoría 3 son probabilidades a priori. Una vez que incorporamos la nueva información que se nos proporciona, por ejemplo, que la pieza es defectuosa en una determinada, en una particular fábrica o factoría, las probabilidades del suceso F1 cambian. Se trata estas de probabilidades condicionales. Probabilidad de ser defectuoso condicionado, dado que sabemos que se ha producido en la factoría I, una cualquiera, sea la 1, la 2 o la 3. El recálculo de estas probabilidades se realiza considerando la información a priori, la probabilidad a priori, y los nuevos datos o conocimientos que nos han dado, es decir, las probabilidades condicionales. Así, el producto, la combinación de ambas, nos permitirá obtener las probabilidades a posteriori. Para introducir la idea básica, el fundamento que hay detrás del teorema de Bayes, pondré un ejemplo clarificador, de modo que se muestre el objetivo sin que este ejemplo haya cálculo numérico alguno. Dice así el ejemplo. En un juicio, a los miembros del jurado se les dice que supongan que el acusado no es culpable hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda. Esto es lo que llamamos presunción de inocencia. Por tanto, asumen que el acusado no es culpable, es decir, probabilidad de culpabilidad es igual a 0. Luego escuchan las evidencias a favor o en contra que presentan el fiscal y el abogado defensor en el juicio. Conforme las escuchan, los miembros del jurado siguen ajustando sus estimaciones de probabilidad de que el acusado sea o no culpable.
y tras recalcular mentalmente con esos nuevos datos, llegan a un nuevo resultado al que llamamos veredicto. A partir de la probabilidad a priori, presunción de inocencia, y la probabilidad condicionada, los nuevos datos proporcionados por testigos, fiscal y abogado defensor, los seres humanos hemos, en este caso el jurado, elaborado una manera de calcular la probabilidad a posteriori de ocurrencia de un hecho. Nos referimos al teorema propuesto por el reverendo Thomas Bayes. El teorema de Bayes fue desarrollado por el reverendo Thomas Bayes en el siglo XVII. Puede decirse que este teorema es una extensión de la probabilidad condicional. De hecho, si en la probabilidad condicional calculamos la probabilidad de B dado A, en el teorema de Bayes calculamos la probabilidad de A dado B. Es decir, se invierte los términos. La fórmula de este teorema se expresa como se muestra arriba de esta diapositiva, arriba a la izquierda. Generalmente se inicia el cálculo de probabilidades con una asignación inicial, probabilidad a priori. Después, cuando disponemos de alguna información nueva, se recalcula la probabilidad. Y a esta nos referimos como probabilidad a posteriori. Por tanto, el teorema de Bayes permite calcular la probabilidad a posteriori, es decir, utiliza para recalcular o modificar las probabilidades previamente calculadas cuando se posee una nueva información a la que hemos llamado probabilidad condicional. En general, usaremos la siguiente fórmula que se muestra abajo a la derecha. El teorema de Bayes es un método muy útil para calcular la probabilidad de una partición de un espacio muestral una vez se conoce que un suceso concreto ya ha ocurrido. Los elementos de esta ecuación, de este teorema, son la probabilidad a priori, P de A sub I, la probabilidad condicional, probabilidad de B dado A sub I, la probabilidad de otro evento, probabilidad B, que llamaremos probabilidad total en el cuadro de arriba, o probabilidad de A sub I dado B, que es la probabilidad a posteriori. ¿Para qué se pensó aplicar la inferencia bayesiana, el teorema de Bayes? La respuesta es para actualizar la probabilidad a priori a medida que recopilamos más datos que antes no disponíamos. La idea clave se resume en utilizar nuevos datos o nuevos resultados para actualizar las estimaciones de probabilidades existentes, las previas, las a priori. Al combinar la información subjetiva con las observaciones empíricas, la información a priori y las verosimilitudes, que llamaremos después, se obtiene la probabilidad a posteriori, es decir, la probabilidad de que la probabilidad actual tome nuevos valores dado que las observaciones del evento han ocurrido. Pondré un ejemplo clarificador de esta idea básica para comprender qué hay detrás de la inferencia bayesiana. A continuación, vamos a resolver un problema aplicando el teorema de Bayes, lo que nos ayudará a comprender mejor este teorema. En este ejemplo lo aplicaré al contexto clínico. Dice así el problema. De una conocida enfermedad se conocen 4 variedades, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, en las cuales está presente un síntoma particular en un determinado porcentaje de casos. Más específicamente, la enfermedad A sub 1 tiene una prevalencia del 40%. Y el síntoma está presente en el 2% de los casos. La enfermedad A2 tiene una prevalencia del 30% y el síntoma está presente en el 5% de los casos. Y la enfermedad A3 tiene una prevalencia del 20% y el síntoma está presente en el 10% de los casos. La enfermedad A sub 4, finalmente,
tiene una prevalencia del 10% y el síntoma está presente en el 20% de los casos. Se nos pregunta, si el médico o terapeuta observa la presencia de este síntoma, ¿qué variante de la enfermedad es más probable que sufra el paciente? Para responder a esta cuestión vamos a resolver el problema utilizando el teorema de Bayes. Primero representaremos los datos en un diagrama de árbol y después aplicaremos la fórmula del teorema de Bayes. Como he señalado repetidas veces, para facilitar la integración visual de los datos, los representaremos en un diagrama de árbol, así como las probabilidades a priori y condicionales asociadas. Llamaremos evento S a la presencia del síntoma, sabiendo que está presente el síntoma. Y utilizaremos la notación A sub I, es decir, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, para referirnos a cualquiera de las 4 variantes de dicha enfermedad. Así vemos pues las probabilidades a priori de la enfermedad A1 es probabilidad 0,40. La de A2 es 0,30, la de A3 es 0,20 y la de A4 0,10. La probabilidad condicional de que tenga el síntoma, dado que se sabe que tiene la enfermedad A1, es del 2%, es decir, 0,02. Y así sucesivamente vemos todas las probabilidades condicionales en esta última columna. Con estos datos ya es posible el preprocesamiento para poder operar el teorema de Bayes y calcular lo que nos demanda el problema. Recordemos que en este problema, de ejemplo del teorema de Bayes, nos preguntaban si el médico observa la presencia de un síntoma, ¿qué variante de la enfermedad es más probable que sufra el paciente? Para responder a la pregunta hemos dicho que vamos a aplicar el teorema de Bayes, cuya fórmula se muestra en esta diapositiva. El numerador indica la probabilidad de A sub 1 de tener una de las variantes de la enfermedad respecto del evento B, en el caso de encontrarse presente el síntoma condicionado a tener esa variante que llamamos A sub 1. Mientras que en el denominador indica la probabilidad total de B, es decir, respecto a todos los eventos de A sub I o todas las variantes de la enfermedad. Es decir, en definitiva, lo que estamos es normalizando la probabilidad del numerador. En conclusión, como respuesta al problema que nos preguntaban, la probabilidad de que tenga la enfermedad A1 sabiendo que posee un determinado síntoma es de 0,127. Hemos sustituido las letras de la fórmula del teorema de Bayes por sus valores correspondientes que sintetizábamos, que plasmábamos en el diagrama de árbol, y abajo el total de casos, la probabilidad total, ¿no?, correspondiente a cada una de las formas en que se manifiesta dicha enfermedad. Así vemos pues que la respuesta a la cuestión es 0,127. No obstante, si se desea también calcular la probabilidad para otra cualquiera de las variantes, he puesto debajo, a continuación, la probabilidad de tener la enfermedad A sub 2, dado que tiene el síntoma, dada la presencia de ese síntoma, en cuyo caso nos da 0,238. También la probabilidad de padecer la variante A sub 3, sabiendo que el paciente tiene ese síntoma. En este caso es 0,317.
Y finalmente la probabilidad de tener la variante A sub 4 sabiendo o dado que tiene el síntoma. La probabilidad es 0,317. Vemos pues que la probabilidad de tener A sub 3 y la variante A sub 4 es la misma. Como vemos, se han modificado las probabilidades a priori, la de A sub 1, la de A sub 2, la de A sub 3 o la de A sub 4, la enfermedad indicada por su prevalencia, en una nueva probabilidad a posteriori, el valor predictivo, una vez conocido el nuevo dato de la prueba diagnóstica, dar positivo en el síntoma, es decir, una vez calculada la probabilidad condicional. Obsérvase que las variantes 3 y 4 son las que muestran mayor probabilidad de ocurrencia si se observa la presencia del síntoma. Hasta aquí he tratado de proporcionar unas mínimas bases, unos fundamentos, de modo que sea posible afrontar con cierta garantía los fundamentos requeridos para operar con el cálculo probabilístico, pero también para fundamentar lo que vendrá después y que es el objetivo, la meta final, que es construir modelos bayesianos, de razonamiento bayesiano o inferencial. Mi primer objetivo, como de costumbre en estos vídeos, en estas presentaciones, es quitar hierro al problema, es decir, hacer accesible el conocimiento al mayor número de personas posibles a partir de unos fundamentos mínimos en matemáticas. La meta final hacia la que apunto es, en este caso concreto, que los investigadores puedan aplicar las redes bayesianas y el modelado de razonamiento inferencial y que aquellas personas que estén interesadas en esto pueden seguir el camino hasta el final, continuando con la siguiente presentación, centrada en el teorema de Bayes, ¿no? Una introducción al teorema de Bayes de modo asequible. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado pela vosa atenção. Espero haber transmitido con claridad las ideas básicas de esta potente teoría, que ha mostrado una gran utilidad para la investigación en ciencia en general y en particular en psicología y ciencias de la salud. Si el tema te ha agradado, presiona el icono me gusta. Y para continuar conociendo más detalles de esta rama de la psicología experimental, que es la metodología bayesiana, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.